Este tema con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Tatiana. Bienvenido. Y también está con nosotros Gerardo Hermosa, representante del Corredor Morado. Gracias también a los dos por acompañarnos, sobre todo en feriado. Les agradezco que nos acompañen. ¿Qué piensan en primer lugar de lo que estamos viendo, ¿no? Esa comparación que hace Jessica Lara en su nota de reflejarnos casos de sicariato que siguen ocurriendo en la ciudad y al mismo tiempo las prioridades que parece tener hoy en día la policía al nombrar un concurso de belleza y todo eso que nos venía narrando. Señor Valdés. Hay tres cosas que a mí me suscita lo que hemos visto. La primera es que definitivamente la criminalidad está en un punto bastante alto de vigencia y de operación, pero a su vez hay una gran confusión con respecto a todos los hechos que la rodean. Hemos visto diversas versiones, algunas que salen del Ministerio del Interior, otras proporcionadas por medios, por distintas autoridades. Todo es muy confuso. Lo que sí también queda claro, aparentemente, es que aquí se habla de ajuste de cuentas, se habla de la banda de los Vilches, se habla de paraderos informales, sea como fuere. Lo que vemos es que hay un sistema de negocio ilegal en torno precisamente al transporte informal, que es lo que eso sí no ha quedado duda, que estamos hablando de transporte informal. Entonces, esto nos debe llevar a una reflexión, y la reflexión es que los estados de emergencia que están orientados, que han sido consecuencia del paro de transportes anterior, en realidad ha sido un mensaje que quiere dar el gobierno en el sentido de que se están haciendo cargo de la seguridad, pero que en la práctica este estado de emergencia no tiene detrás un sistema de inteligencia, una ubicación de bandas criminales como las que hemos visto actuando hace un momento, sino que más bien ha sido una reacción política, pero no una respuesta operativa a un problema de la criminalidad. Frente a ese escenario, me sorprende muchísimo lo desubicada que puede estar la Policía Nacional llamando a un certamen para la Miss Reina Policial 2024. Sin lugar a dudas, no es lo que dice el ministro. Entonces, también me preocupa que el ministro no pueda encarar con transparencia, porque si hay un evento como ese, que no deja lugar a dudas, ahí está el comunicado que ha sacado la imagen de la policía, por órdenes superiores, ordenando que en el término de la distancia las direcciones y las divisiones de la policía presenten los nombres de las candidatas en el marco del aniversario policial en diciembre, 6 de diciembre. Entonces, es decir, ahí no conversan entre sí, las prioridades están equivocadas. Qué bueno hubiese sido que más bien se celebre al mejor policía, a la mejor división, a éxitos, por ejemplo, en la lucha contra la criminalidad, que se premie a algún tipo de operativo que ha tenido éxito importante. Eso es lo que se debe premiar el Día de la Policía. No eso. La verdad es que a mí me parece que además esto deja muy mal parada a la Policía Nacional, y creo que ofende a los más de 140.000 policías, aparte de esta frivolidad que implica esta cosificación de la mujer, ¿no? De acuerdo. ¿Qué piensa usted, señor Hermosa? ¿Coincide con este primer análisis? Sí, coincido con este primer análisis, pero también este paro de transportistas que se viene convocando, el anterior fue de rutas que eran autorizadas, el día de hoy se está cambiando la regla y lo que se ve es que los que están convocando estos son los informales, los mismos que también han atacado nuestras unidades, hasta hace unos días han atacado unas unidades, y yo creo que lo que están buscando es tratar de hacer bulto como para hacer ver que son demasiados y que terminen aprobando esta ley de los colectiveros. Yo tengo entendido que los gremios de las rutas autorizadas no van a participar de este paro. Los de los corredores nunca hemos participado en esos paros. Y lo que me preocupa más es que cuando salgan a estas marchas terminen vandalizando los buses de las concesiones y también de las rutas autorizadas, ¿no? Entonces nosotros le hago un llamado a la policía que haga una coordinación con el grupo Terna, con SOES y esté cerca de estos grupos para que la gente pueda transportarse de manera normal
y no por un grupo de gente que está buscando ser autorizada, termina afectando a los usuarios de Lima, ¿no? Ayer estuvo justamente aquí el señor Martín Ojeda, representante de los transportistas, nos decía que se ha reunido con el ministro Santibáñez y que le ha pedido eso, seguridad, porque van a haber muchos que no van a plegarse a esa medida de protesta para este jueves 10 de octubre. Y él decía, va a ser una prueba esa para la policía, para ver si realmente tienen la capacidad de proteger a quienes no quieren participar, sobre todo a los usuarios, porque en aquella oportunidad, en el paro de la semana anterior, sí hubo algunos hechos vandálicos, pequeños, pero se registraron. Entonces, aquí con mayor razón, ¿no? Teniendo en cuenta que son aquellos formales que van a participar y van a haber muchos ciudadanos que van a ir a trabajar, que van a ir a estudiar, tendría que preverse esa situación. Nosotros ya hemos vivido 2 paros de colectiveros en el corredor morado, que hicieron su marcha sin permiso, vandalizaron buses, le metieron cuchillo a las llantas de los buses, los pintaron con spray. Nosotros denunciamos eso en Lonaji. Y fueron denunciadas las personas que convocaron esa marcha, y esta marcha también no tiene permiso de nadie. Entonces deberían ser renunciados los que están convocando esta marcha, porque no estamos hablando de que hayan sacado un permiso para interferir una vía o algo, sino que simplemente estamos convocando a todo el mundo, y lo más probable es que no dejen pasar buses en algunas zonas. Claro. Quiero volver solo un instante a lo que usted comentaba, señor Valdés, respecto a este concurso, porque el día de hoy, hace unos minutos, la policía ha publicado un comunicado dando cuenta que este concurso de belleza es falso y distorsionado. Falso y distorsionado. Pero ahí tenemos el comunicado al que usted hacía referencia, donde se dispone... Orden superior, este es el comunicado al que hacía yo referencia, el que se ha publicado el día de hoy, donde dice que este comunicado, que los medios de comunicación, redes sociales, están compartiendo información de un posible concurso de belleza Miss Reina Policía 2024, y la policía dice que lo difundido es totalmente falso y distorsionado, que ellos están enfocados en el cumplimiento de sus funciones, lucha frontal contra la criminalidad organizada y delincuencia común. Muy bien, pero no es ni falso ni distorsionado, porque tenemos el documento que emitió la Dirección de Imagen Institucional de la Policía, el que teníamos hace un minuto, ese comunicado, donde se invita a participar a todas las divisiones, a enviar a sus representantes para que participen de ese concurso que se va a llevar a cabo 6 de diciembre. Y lo dice, remitir al término de la instancia los nombres de sus datos completos a esta oficina para dar cumplimiento a la disposición. ¿De qué fecha? 2 de octubre del 2024, y tiene la firma del coronel Carlos Felipe Chávez Castro, director de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía Nacional del Perú. Así que ni falso ni distorsionado. Distinto sería que nos dijeran, nos equivocamos, reconocemos que no es oportuno frente a la coyuntura que tenemos convocar a ese tipo de certámenes, lo que fuera. Pero no es ni falso ni distorsionado. Simplemente no es oportuno, es absurdo y cualquier otro calificativo que podríamos tener. Además, o es falso o está distorsionado, no puede ser las dos cosas. De acuerdo. No, porque uno distorsiona un evento real, ¿no? O si es falso, punto. Entonces ahí ya esa contradicción en el uso de los términos da que pensar también, ¿verdad? Pero hoy el ministro se molestó, ¿no? Cuando le preguntamos respecto a estas declaraciones. Vamos a escuchar y recordar lo que dijo hoy el ministro Santibáñez. Llama la atención de que se esté proponiendo un Miss Reina Policía en pleno estado de emergencia. ¿Así se está combatiendo la inseguridad ciudadana? No, esa información no es correcta. Conforme he solicitado que me informe el comandante general de la Policía Nacional del Perú, eso es un acontecimiento que tiene por finalidad preparar algunos grupos para luego poder asistir a eventos y programas sociales. No tiene nada que ver con ningún concurso de belleza ni con ninguna cuestión referida a esos términos. Pero da mala imagen finalmente, ¿no? Que se esté buscando una reina de belleza en pleno estado de... A ver, no sé si usted me ha entendido. ¿Me ha entendido o no? No hay ningún concurso de belleza con respecto al tema. Esa es una información errada y le vuelvo a repetir. Aquí eso está referido a una cuestión de programas sociales, nada más. Señor ministro, una última consulta. Señor ministro, por favor, Qué manera de responder la del ministro, ¿no? Se molesta, pero primero dice que esto es para programas sociales, ¿no? Bueno, eso debió haber puesto el comunicado de la policía, tampoco lo puso. Pero luego lo niega, o sea, no queda claro lo que dice el ministro, te termina molestando. Bueno, su actitud demuestra pues que él está muy tranquilo, ¿no? En el puesto, y que diga lo que diga, responda lo que responda, ahí se va a quedar un buen tiempo. Bueno. ¿Qué le parece?
Me parece tremendamente preocupante porque yo creo que me gustaría regresar un poco a lo que estábamos conversando, que es un tema ya algo más, digamos, menos anecdótico que el tema de la Mi Reina Policía 2024, con todo lo que eso supone de ofensa para la propia policía y para los ciudadanos. En fin, vamos a dejarlo de lado, porque creo que el tema del paro es un evento mayor. Y yo no sé, pero yo no recuerdo que paros de transportistas por la causal de seguridad. Es decir, no recuerdo que un gremio tan importante como los transportistas formales hayan decidido parar sus actividades porque estaban preocupados por la inseguridad y por lo que se estaba viviendo en términos de muertes y balaceras a los vehículos, ¿no? Que esto a su vez tiene una combinación muy compleja porque dentro del gremio de transportes los formales tienen una forma de conducirse, los informales tienen otras, y entre los informales hay un paso muy tenue, ¿no? Muy tenue hacia lo ilegal también, que hemos visto en el accionar, porque es claro que hay muchos actos que provienen del sector informal que, bueno, son actos ilegales en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque creo que aquí se puede ir formando una convulsión, una mezcla, una tormenta muy complicada, peor que la que está acercándose hacia Florida ahora. Me refiero a que es primera vez que veo un paro por cuestiones de seguridad. La inseguridad continúa, tenemos reacciones tan absurdas como la reina policial, la respuesta de un ministro que está totalmente desencaminado, muy poca transparencia, los efectos de los estados de emergencia no se están viendo. No creo que se vean en el corto plazo porque simplemente es una reacción política y no una decisión operativa bien pensada y orientada a dar con cabecillas de bandas criminales. Es que eso es cierto, porque el tema de las extorsiones, de los ataques, no es nuevo. Y si no era por el paro de transportistas, el gobierno no iba a reaccionar. Y ha reaccionado con una respuesta política, como bien dice, pero sin un plan detrás. Y hoy estamos viendo las muestras de eso, que simplemente no hay ningún plan y que todo se está haciendo sobre la marcha. Vamos a ver si legislamos el terrorismo urbano, vamos a ver si se prohíben las motos, pero dicen algunos alcaldes. Nos está advirtiendo que es posible que veamos actos de vandalismo el jueves. O sea, en realidad lo que estamos viendo es la posibilidad de que aquí se produzca una convulsión, que se produzca de repente un enfrentamiento, que esto llegue a mayores, y de repente nos encontramos en un escenario muy parecido al que vivió Dina Boluarte cuando recién asumió la presidencia. Entonces, a eso me refiero. O sea, hay que tener cuidado de que esto termine por ese camino. Señora Hermosa, cuéntenos un poco sobre eso. ¿Qué pasa con sus unidades? Nos decía que hasta hace algunos días seguían siendo vandalizadas. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Dónde ocurre? Cuéntenos un poco. La mayoría de ataques se han sufrido en estos últimos meses, más o menos en la época de la anterior presidenta Datu, Maribel Vidal. Advertíamos esta situación, hemos tenido más de 70 buses con las lunas rotas, ¿no? Y un usuario no le lanza una piedra a un bus para que pueda ir a otro simplemente porque le molestó el servicio o algo. Esos son informales que quieren romper la luna del bus para que el bus se regrese al patio, perdamos la cantidad de buses que deberíamos tener y así ellos tienen más espacio. Eso ha venido ocurriendo, el fin de semana ha ocurrido 3 casos. Lo que hacemos nosotros es reparar el bus lo más rápido posible y que salga a prestar servicio para no caer en el juego de ellos, pero el juego que veo que ahora están jugando de decir somos el 90% de todo el transporte es una gran mentira, ¿no? Yo he hecho estadísticas en la avenida Bancay de cuántos informales pasan y son el 18% del total del universo de rutas. Los informales representan el 18%. Entonces, ¿hay manera de que estos informales puedan ser aprobados? Sí, porque están causando bulla. Hay un proyecto de ley por parte de congresistas que apoyan a los otros colectivos de manera abierta. Hay 3 proyectos, sí. Entonces, me parece que desde el objetivo se está desviando el camino de lo que debería ser de atacar las extorsiones. Pero, a ver, estos ataques, nos dice usted, que pasan principalmente en San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto? Sí, la mayoría ocurren en San Juan del Lurigancho. Distrito que está en estado de emergencia. Así en es. estos últimos días, digamos, tendría que haber mayor presencia policial, militar, para que esos ataques no ocurriesen. Lo que ha pasado
en estos días que ha habido el estado de emergencia, que sí está el ejército en algunas estaciones de los trenes, es que hay más fluidez de los vehículos, porque los informales se han ido a las zonas exteriores de San Juan del Lurigancho y ya no pasan por el eje donde pasa el transporte autorizado. San Juan del Lurigancho es muy grande, o sea, abarcar todas esas zonas es bastante difícil, y también lo complicado de poder acceder a las zonas que están en las faldas de los cerros y poder poner policías ahí, porque es prácticamente abandonarlos. ¿No? Entonces, nosotros creemos de que sí hay zonas calientes de San Juan de Lurigancho que sí pueden atacar, y lo principal es que aseguren al transporte urbano. Se mueven el 80% de la población en transporte urbano, y los autos colectivos, que representan más ocupación de vía. Cuando un bus transporta 100 personas, necesitas 120 metros de autos en una fila para transportar la misma cantidad de personas. Entonces tenemos que darle prioridad al transporte urbano. Ahora, pero es muy cierto lo que dice, señora Hermosa, ¿no? No hay la capacidad policial ni militar para poder abarcar toda la zona y poder realmente atacar la criminalidad. Es que las cosas se salieron de control hace mucho tiempo, cuando se salió con el tema de los corredores, etcétera, y con las restricciones a los informales. En realidad las autoridades no cumplieron con los formales, que estaban invirtiendo en brindar un transporte, digamos, adecuado a los ciudadanos. Sin embargo, hay también que tomar en cuenta la otra lectura. Estábamos conversando justamente antes de entrar aquí al programa, que a mí me sorprendió muchísimo esta encuesta que Marisol nos comentó a todos, ¿no? Antes de entrar aquí a 2024. Y había más del 90% que estaba a favor del paro de transportes. Entonces hay un sentimiento que yo no creo que estén a favor del paro de transportes por ser informales. Están a favor del paro de transportes por lo que significa la protesta frente a la inseguridad. Entonces también hablan de que se van a plegar bodegueros, comerciantes. A eso me refiero, que se está creando condiciones desde la propia inseguridad que están canalizando esta insatisfacción ciudadana, y que puede simplemente generar en un evento mayor, muy complicado y muy complejo, que tengo la impresión que el gobierno no lo está viendo. ¿Por qué? Porque hay otros gremios que también están pasando por lo mismo. Por eso. Y que seguramente también se van a plegar, si no es este jueves, a siguientes movilizaciones, ¿no? Gamarra, bodegueros, peluquerías, en fin. Claro, todo negocio porta a la calle en estos momentos está pasándola mal. Exacto, exacto. Ese es el problema. ¿A ustedes los extorsionan? No, y es porque todo es conocido por todos, que los corredores no están bien económicamente. Entonces, a la justa sí podemos pagar al personal, que está en planilla, pagamos la letra de los buses y no queda nada. Y estamos en una constante reclamación de que el Estado tiene que pagar lo que nos debe, y hemos estado en eso. Recién ha salido un decreto legislativo, pero ese decreto legislativo es para lo que viene. O sea, no es toda la mochila de deuda que cargamos desde hace años. Entonces, ya han venido quebrando un montón de operadores. El corredor verde dejó de operar, el corredor amarillo dejó de operar. Del corredor morado, la mitad de concesionarios ya no hay. Entonces, estamos incentivando el transporte formal, informal, el masivo. Entonces, nosotros estamos mal económicamente, y por eso es que creo que lo tienen claro de que no hay manera de extorsionar a un corredor complementario. ¿Y qué esperan para este jueves, para la paralización de esta semana? Nosotros, si en caso se desabastezca algunas zonas, poder llevar nuestros buses más allá, o poder reprogramar la flota para atender la mayor cantidad de usuarios que se pueda. Pero esperamos que no vandalicen los buses y que estén protegidos por Grupo Terna o SOES, ¿no? O sea que van a estar como que a la expectativa de cómo se va desarrollando la jornada, para en función de eso modificar sus rutas. Sí, como tenemos el control de la flota, el monitoreo, podemos hacer planes de desvío en el momento, para atender a los usuarios y que no se queden botados en la calle. Pero digamos que la gente que nos está viendo y utiliza el transporte del corredor morado va a salir a funcionar, no va a haber ningún problema por ese lado. Así es. De acuerdo. Ahora, es necesario que haya seguridad este jueves. ¿Podemos confiar en la policía? Porque, a ver, algo que se estaba reclamando mucho también es la falta de una policía especializada, ¿no? Como tuvimos hasta hace unos años, la PIP, incluso la Guardia Civil y todo eso. Hoy no la tenemos. Yo discrepo de eso. La Policía Nacional está especializada.
Y a lo largo de la formación, de los 5 años de los oficiales o hasta los 3 años de los oficiales, al salir tienen todo un proceso, un desarrollo de carrera donde se van especializando. Entonces ese no es el problema. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Hay quienes quieren verlo así como una forma de debilitar al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, por cierto, suele ser algo así como la piñata del Ministro del Interior de un tiempo a esta parte, lo que me parece un error, porque en lugar de conversar, de dialogar, de juntar fuerzas para enfrentarse a la criminalidad, andan peleados. Andan peleados. Y eso es un tremendo error. Y creo que eso es un demérito del Ministro del Interior, que debía tender puentes y no romperlos. Entonces, y lamentablemente en el Congreso de la República también hay quienes piensan como él. Lo que pasa es que, claro, tendrían que entender que están representando instituciones, ¿no? Y dejar de lado la personificación. No es Juan Carlos Villena, no es Dina Boluarte, no es el señor Santibáñez. Están representando a la institución. Claro, y es el Estado, ¿no?, lo que debe preocuparle. Son funcionarios públicos, finalmente. Ahora, me preocupa esto que estaba mencionando también, señora Hermosa, en lo que se refiere a cómo la informalidad viene afectando la formalidad, porque lo mismo está ocurriendo en otros sectores de la economía, la minería. ¿No? Hay los reportes que se vienen dando como esta informalidad que ya linda en la ilegalidad y que además es mortalmente ilegal en ciertos sectores, también está afectando el desarrollo de los formales. Y así estamos viendo cómo esto puede trasladarse a diversos rubros de la economía. No lo estamos viendo también en pesca, lo estamos viendo, en fin, en otros rubros de la economía, que en la parte forestal también lo mismo. Y lo que estamos es encaminándonos, si es que no se toman medidas en cada uno de los sectores, estamos encaminándonos a un país profundamente informal, con actividad criminal e ilegal, y que no estamos dimensionando lo que eso puede significar en un mediano plazo para los ciudadanos que vivimos en este país, ¿no? Yo creo que hay muchos que lo entendemos de esa manera. El problema es que pero nuestras autoridades, exactamente, quienes tienen que tener un plan y ponerlo en marcha ya mismo, no están entendiendo la dimensión del problema. Y eso es más que evidente, ¿no? O sea, usted, me imagino, piensa, por lo que le entiendo, que en 60 días la cosa no va a cambiar y va a ser más que lo mismo. No va a cambiar porque es un estado de emergencia que es ficticio. Es, como se dice, humo, ¿no? Lo pusieron ahí para poder tranquilizar al sector transportes y que no vuelva a paralizarse. Pero no va a ocurrir nada distinto. Lo estamos viendo. En los días de estado de emergencia ya sumamos una docena de muertos. Bueno, ahí están las cosas. ¿Ustedes coinciden con algunos gremios que piden, por ejemplo, la derogatoria de la ley de crimen organizado o que se cree la ley de terrorismo urbano? ¿Ustedes también van por ese lado? Es que yo veo que los están paseando. Esa es la realidad. O sea, algo que debió haberse cambiado en una semana, o derogar la ley o sacar otra ley, debió haberse hecho en unos días. Y bueno, lo tiro más allá, tiro más allá, tiro más allá. Ya van a pasar 2 semanas. Jueves se cumplen 2 semanas. Entonces, yo creo que los están paseando, ¿no? Claro. O sea, no les interesa a los congresistas, claro, ¿no? Es más, ahorita están en feriado encima, ¿no? Y le dan prioridades a otras cosas, y el transporte, que el que mueve totalmente la economía, se perdieron 250 millones de soles ese día. Entonces, no importa, pero no entienden que su sueldo también sale de ahí los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que el Estado quiebre al país? ¿Y por qué cree que no les interesa? Porque hay esos intereses detrás de repente derogar esa ley, porque les puede afectar a ellos mismos, o porque, no sé, o sea, el tema de las extorsiones, de repente hay alguien también metido con los extorsionadores, no lo sé. Bueno, hay tantos congresistas que investigados que también... Más de 60, ¿no? De 70, ¿no? Sí, bueno, sí, que claro. Bueno. Y, por ejemplo, es una sola cosita de esta ley que no quiere derogar, que es el tema del allanamiento. Como hemos visto, un elemento que es central para un sicario es el factor sorpresa. Es central. O sea, y eso hace que pocos policías puedan reaccionar frente al factor sorpresa, porque el sicario se aparece, ¿no? y dispara. Sin embargo, la policía no puede tener factor sorpresa en un allanamiento que ha sido coordinado con un fiscal y con un juez. No lo puede tener. Porque, vamos, o sea, lo que decide un juez no tiene importancia para el Congreso de la República. Claro. Y cuando se les pide que deroguen la ley, que se lo pide a organizaciones de todo tipo,
Nos dicen, esto está desde el Colegio de Abogados, Ministerio Público, gremios empresariales, en fin, todo el mundo dice, de nuevo, esa ley está haciéndonos daño. Y lo que hace la razón del Congreso es, no, ahí sigue. De acuerdo. No, y el gobierno lo mismo, ¿ah? Porque como están los dos de un bueno, lado el para ministro otro, del Interior no la observó, ¿no? No la observó, efectivamente. Entonces, bueno, pues da igual. Y a ver, yo no sé si ustedes están de acuerdo con que se saque una ley de terrorismo urbano, pero al final el Congreso de la República, como bien decía, está paseando a la gente, ¿no? Nos hizo creer que realmente había interés, que iban a llamar a un pleno para finalmente sacar adelante esta ley. Y a la hora, nada. La batearon para la comisión. Entonces, la prioridad, ese sentido de urgencia que tendríamos que tener, no existe. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno? Desde mi punto de vista, es, bueno, hay una serie de gente que tiene un roles importantísimos, ¿no? Ministro de Justicia, Ministro de Interior, en fin, ahí está el Poder Judicial, el Ministerio Público, está el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que no se reúne. Y yo, por ejemplo, a nivel de la extorsión, ¿cómo corre la extorsión? ¿Qué se usa para la extorsión? ¿No? Es decir, lo que tenemos es básicamente llamadas telefónicas, que hay que ver de dónde sale, y ahí tienen que participar los operadores de telefonía celular, y tienen que ser llamados por el primer ministro en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y decirles, caballeros, ¿cómo hacemos para tener una vía rápida y para poder detener a quienes están usando esos medios que ustedes controlan y manejan? Y el otro sector es el financiero, porque el extorsionador, a través de su billetera electrónica o lo que sea, o cobra en efectivo o piden que se le deposite un número de cuenta. En ese caso, el sector financiero también debería decirles, vamos a trabajar en conjunto para poder establecer, digamos, atrapar a los sinvergüenzas que están justamente extorsionando a la gente. Esas son las dos vías centrales en la extorsión. ¿Qué hace el Estado para convocar al sector privado y generar las vías rápidas con protección de derechos y todo aquello que suponga la privacidad financiera? Es que nada. Pero es que no hay ni ideas en el camino. Incluso la semana pasada estuvo aquí el alcalde de San Juan del Lurigancho y nos decía, es que a mí ni siquiera me han dicho algo. O sea, yo no sé qué está pasando en el distrito, no me dicen nada. O sea, la coordinación ni siquiera a ese nivel se da. Pero hoy la presidenta salió a quejarse y a hablar de terrorismo de imagen. A ver, un nuevo término que ella acuñado, vamos a escuchar lo que dijo. Tenemos que luchar contra un nuevo mal. Una nueva amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, los fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, ¿Qué piensa, señora Hermosa, cuando escucha a la presidenta hablar de esa manera? Yo pienso que tiene que enfocarse en los problemas del país, en solucionar que el gobierno y el Estado son cosas distintas. El gobierno es el quien está de turno y el Estado es quien debe dictar las políticas a nivel nacional y es el real papá de todo. Entonces, estamos cayendo en un Estado realmente fallido porque no se están atendiendo lo que el país necesita. Yo he sido un creyente de que hasta hace unos años de que el peruano podía crecer solo, que no importaba qué político estuviera, porque los peruanos de una u otra manera se lo buscan y sacan adelante sus negocios, todo. Pero ya cuando hemos visto que llega al gobierno alguien que simplemente está mirando a otro lado y abandona todo lo demás, destruye el país. Lo hemos vivido en las últimas elecciones, ¿no? Sí, muy cierto. ¿Qué le parece? A ver, en psicología clínica hay un mecanismo de defensa que se llama proyección. Es decir, yo trato de proyectar en el otro mis problemas. Me parece que eso pasa con la presidenta ahora. Ella tiene un problema con su imagen. Ahí están los Rolex, ahí están las operaciones, ¿no? Entonces ella está su imagen de por medio y en realidad creo yo que por ahí va el tema del terrorismo de imagen que nos está queriendo endilgar a nosotros, cuando en realidad es algo que ella está proyectando en toda la ciudadanía, ¿no? Y aquí, porque después ella siguió hablando y diciendo, miente que algo queda. Y lamentablemente eso es un poco el discurso que tienen buena parte de las autoridades, digamos, las principales para nuestros temas de seguridad, para los temas de combatir el terrorismo. El presidente del Consejo de Ministros tampoco encara las cosas como deben encararse, el ministro del Interior
Ya lo vimos dando una explicación absurda de la representación policial para temas de provisión social. Es decir, ahí yo diría que los que nos están engañando o meciendo, usando los términos que son correctos, son las autoridades, ¿no? Y piensan que los ciudadanos somos ciegos y la verdad no lo somos, no somos gente que no piensa, la gente es emprendedora, la gente trata de salir adelante y estamos saliendo adelante pese a las autoridades que tenemos y pese a la criminalidad, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite y esto se va a calentar y puede terminar mal. Y la imagen de la presidenta va a verse bastante mellada, inclusive en problemas. Bueno, ya estamos en un límite. Ya hay negocios que han cerrado y hay gente que ha tenido que abandonar sus casas, cerrar las puertas de sus negocios porque ya no pueden. O sea, eso es el límite para muchas familias, lamentablemente. Y sí, efectivamente, la presidenta, como muchas otras altas autoridades, han dicho muchas veces que los medios se enfocan en las noticias negativas, que todo el día están repitiendo cosas negativas. Es lo que pasa en el país. Y no podemos negar lo que está ocurriendo en la ciudad y lo que las autoridades están haciendo, que no está sirviendo para nada. En fin, yo les agradezco a los dos por haberme acompañado esta noche. Ha sido muy gentil compartir varias ideas con los dos y espero que la situación mejore por el bien del país. Y ojalá también que el jueves la movilización o la paralización, en todo caso, sea pacífica. No es tarde para darle la vuelta a las cosas. Bueno, creo eso. Que así esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Gracias, señor Valdés. Gracias, señora Hermosa. Gracias. Nosotros tenemos que hacer